Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de la plataforma digital. Esta noche le damos la cordial bienvenida a Víctor Hugo Villacrés. Él es analista económico y docente universitario. Tenemos varios temas para tratar con el economista. Para eso le damos paso y para desarrollar la entrevista a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Galo. Buenas noches, amigos y amigas, señores y señoras de Pensamiento Crítico, el programa de Gafa TV Ecuador. Esta noche de viernes, fin de semana, 22 de enero del 2021, vamos a hablar de economía, vamos a hablar y hacer un análisis ya de lo que ha sido el gobierno del licenciado Lenín Moreno, toda vez que ya estamos a 4 meses de concluir el mandato, para lo cual he invitado y agradezco cordialmente al economista Víctor Hugo Villacrés, analista económico y docente universitario. Víctor Hugo, buenas noches, muchas gracias por aceptar este diálogo. ¿Qué tal, Fernando, Galo? Buenas noches, un saludo a la gente que nos ve y que nos escucha a través de las plataformas digitales. Muchas gracias. Como decía, yo creo que ya es oportuno comenzar a hacer análisis, evaluaciones de lo que ha sido el gobierno del licenciado Lenín Moreno, porque estamos ya a 4 meses de la entrega del mando y estamos a menos de 3 semanas, a 16 días prácticamente de las elecciones de la primera vuelta para elegir su sucesor. Y para comenzar quisiera preguntarle al economista Villacrés, ¿cómo recibió el Ecuador en el campo económico y social el licenciado Lenín Moreno el 24 de mayo del 2017? Pues el licenciado Moreno, a los pocos días de que asumió el poder, dijo que el presidente o el expresidente, su ex compañero, Rafael Correa, no le dejó la mesa servida, sino la mesa desordenada. ¿Cómo recibió, Víctor Hugo? Buenas noches. Fernando, a escasos 120 días de que Lenín Moreno Garcés termine su periodo para el que fue electo en la presidencia de la República, creo que es justo hacer esta evaluación y empezar diciendo pues que el 24 de mayo de 2017 teníamos un país que estaba creciendo económicamente, es decir, cuando uno mide la variación del Producto Interno Bruto del 2017 con respecto a lo que iba a ocurrir en el 2018 y del 2016 con lo que ocurría en el 2017, uno se encontraba sobre todo que la economía estaba creciendo, es decir, que el consumo tanto de los hogares como del sector externo y del sector interno era favorable para la economía ecuatoriana, que había inversión tanto pública como privada, que había una balanza comercial positiva y que existía, de hecho, un importante gasto de gobierno que permitía, en alguna manera, sostener este crecimiento económico del que le hablo. Adicionalmente a eso, teníamos un sector laboral que registraba cifras de empleo considerablemente altas con respecto a lo que tenemos actualmente. A eso se suma la reducción que se había experimentado entre el 2007 y el 2017 en términos de pobreza extrema, en términos de desnutrición infantil y el acceso a la escolaridad que había tenido especialmente las personas pobres de nuestro país. Finalmente, como para describir la situación en la que recibía, diríamos que la inflación era baja y diríamos que sí, existía un tema y que era un tema que se lo veía venir y era un tema de gestión de pasivos. Acuérdese que el Ecuador vuelve a los mercados internacionales en el año 2014, tiene las primeras emisiones después del default que había hecho entre el 2007 y el 2008. Y claro, teníamos una deuda que podía ser canjeada por deuda un poco
más barata y de más amplio plazo. Ese era, yo diría, el principal pasivo con el que contaba al momento de recibir el gobierno Lenín Moreno, y que ya muchos analistas dábamos cuenta de eso. Una adecuada gestión de pasivos es lo que necesitaba en aquel entonces el gobierno que asumía funciones. Economista Villacrés, pero hay analistas que dicen que a partir del 2014 ya comenzaba una crisis y una recesión, y que el presidente Correa no la aceptaba, toda vez que ya no tenía el precio de petróleo alto, ya no tenía ciertos ingresos como para poder manejar la cartera con alguna soltura, y algunos dicen con bastante ¿cuál sería la palabra? No sé, con bastante dispendio, han dicho algunos. Bueno, a ver, dos elementos fundamentales ahí. Si bien es cierto, hubo una reducción en el precio del petróleo, el gobierno de aquel entonces y su equipo económico respondió con políticas contracíclicas, sobre todo en la liquidez de la economía local, a partir de la utilización de la banca de desarrollo. Estoy hablando tanto del BEDE como de Banecuador, como de Corporación Financiera Nacional, y de recursos que provenían desde el Banco Central. Entonces se generó esta política contracíclica de liquidez en la economía local. Se suma eventualmente lo que ocurrió y que todos conocemos, lamentablemente el terremoto que se dio tanto en Esmeraldas como en Manabí, que afectó a muchas familias, se perdieron miles de vidas de ecuatorianos, e indudablemente eso tuvo un impacto en el crecimiento económico. Pero al 2017, fíjese, al momento en que el gobierno de Rafael Correa entregaba la economía, claramente se evidenciaba una serie de elementos que nos permitían avisorar que ese año existiría crecimiento económico, como en efecto pasó. Después ya las cifras oficiales del Producto Interno Bruto del Banco Central del Ecuador dan cuenta de que el 2017 es el único año de crecimiento que tuvo el gobierno de Lenín Moreno, lamentablemente para los ecuatorianos. Cuando el licenciado Moreno se refería, y hasta ahora se ha referido, que su antecesor no le dejó la mesa servida, ¿a qué se refería y hasta dónde? Pues eso es cierto. Bueno, lo primero que habría que preguntar es al mismo presidente Moreno a qué se refería, porque desde mi óptica creo que él no solo esperaba encontrar la mesa servida, sino que esperaba encontrar la mesa servida, los comensales listos y ya en un proceso de estarse sirviendo el postre. Bueno, efectivamente eso no había. Estábamos saliendo de un proceso, como usted bien manifiesta, de una crisis internacional, de un fenómeno exógeno a la economía local, básicamente inducido por los precios del petróleo, y un fenómeno también exógeno a lo que sería el funcionamiento de la economía, aunque sí de trascendencia local, el terremoto. Entonces, estos dos elementos habían golpeado la economía, pero yo sí podría decir que básicamente el 80% de la economía se encontraba en una situación para volar con piloto automático. Pero, ¿qué es lo que hace el presidente Moreno? Lejos de seguir con este piloto automático, y empezaría con el ministro Carlos de la Torre, que sí lo hizo, es decir, sí activó el piloto automático, y por eso, con algunos ajustes que realizó, que me parecen conscientes, razonables, logra crecimiento económico en el 2017. Lo que sucede después es que cambian la línea de gobierno, quieren una mesa más amplia, con mantel dorado, con copas de filo de oro, como les gusta a los banqueros. Y ese tipo de economía realmente no tenía el Ecuador, pues. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo de esa recesión, entonces esa mesa no estuvo servida. Pero si hacemos el mismo símil, para mantener las mismas palabras del presidente Moreno, diríamos que actualmente, en el 2021, no solamente no queda la mesa servida, sino que no queda la mesa servida y la refrigeradora. Ese sería el símil para guardar las mismas palabras que utilizaba el presidente Moreno en el 2017. En todo caso, para cerrar el capítulo del antecesor, pero también se ha dicho que no quedó la mesa servida y se llevaron ingentes cantidades de dineros en corrupción, en malas obras, en sobreprecios. Eso también es lo que ha dicho el gobierno y sigue diciendo. Y la justicia ha estado actuando en alguna medida, dándole la razón, bueno, desde el punto de vista de la justicia, a ese tipo de denuncias y de sospechas.
Bueno, mi estimado Fernando, este es un tema que la justicia, como usted bien lo ha dicho, debe juzgar, que la justicia debe clarificar. Pero cuando usted, después de 4 años de gobierno y como usted dice, de todas las revisiones que se han hecho de los actos del anterior gobierno, no encuentra otra cosa que acusarle a Rafael Correa que no sea de influjo psíquico, es decir, de tratar de inferir sobre el pensamiento de otras personas para tomar decisiones, a mí un poco, por lo menos me queda la duda. Y a mí me parece que la gran gestión que se pudo haber hecho en materia de corrupción no es simplemente juzgar, porque acuérdese que en el 2017 a muchos malos funcionarios, que siempre habrán en cualquier gobierno, y que se les encontró o se evidenció en actos de corrupción, ya se les había puesto a disposición de las autoridades. Ejemplo, Carlos Pareja Yaruzeli. Y podría darle algunos otros ejemplos que ya en el gobierno del mismo Rafael Correa fueron sometidos a las instancias judiciales correspondientes. Lo que hubiese sido un logro interesante en materia de este gobierno es que se logre recuperar al menos los recursos de quienes ya han sido sentenciados de manera correcta, porque lamentablemente en la justicia ecuatoriana tenemos algunos casos que en efecto se han demostrado y que inclusive ha existido declaraciones de que han cometido actos de corrupción, y existen otros casos en donde se juzga, como le digo, el influjo psíquico sobre las otras personas, lo cual me parece complicado de probar y me parece que probablemente solo se ha dado en la legislación local, en la legislación nacional, en la legislación ecuatoriana. Estamos conversando con el economista Víctor Hugo Villacrés, analista económico y catedrático universitario. Estamos haciendo un adelanto, una evaluación anticipada, diría yo, de lo que ha sido el gobierno del licenciado Lenín Moreno, toda vez que estamos a 120 días de la finalización de este régimen. En todo caso, el licenciado Moreno, sumado a la gestión que, conforme usted dice, que ha tenido algunos errores, algunas imprecisiones, hay que sumarle el asunto de la baja del petróleo, que ha sido realmente escalofriante, bajó a menos cero, ¿verdad?, del petróleo en un momento determinado. Ahora tenemos el asunto de la pandemia. Pero, ¿qué podemos rescatar del gobierno del licenciado Moreno en el campo económico? Por supuesto, a ver, yo creo que lamentablemente estos 4 años nuevamente estuvieron complicados por fenómenos exógenos a la economía, usted ya los ha mencionado, también por fenómenos endógenos. Después de que Carlos de la Torre deja el ministerio, el gobierno sufre un vuelco en su ideología. Tanto así que el mismo Guillermo Lasso ha manifestado públicamente que el gobierno adoptó lo que había sido su propuesta de plan de gobierno en el 2017. No lo digo yo, lo ha dicho evidentemente en varias ocasiones Guillermo Lasso en algunos medios de comunicación. Entonces, con estos problemas, bueno, evidentemente se llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo restricción en el consumo, restricción en la demanda agregada, se perdieron empleos y todo lo que creo que ya es de conocimiento público. Creció la pobreza extrema, despidos en todas las empresas, este concepto de monetización que ahora mismo está dando las vueltas en los medios de comunicación por declaraciones del ministro Mauricio Pozo, entre otras cosas. Pero usted me decía qué es lo rescatable, y yo creo que hay que ser objetivos al momento del análisis, y uno diría que dentro de lo rescatable está que finalmente lograron este proceso de gestión de pasivos, que es lo que se les dijo desde el primer día, que era la única materia pendiente en términos económicos. Y este proceso de gestión de pasivos que permite en alguna medida alargar los plazos de la deuda y reducir los costos, con el objetivo de que el impacto sobre el presupuesto general del Estado interanual no sea tan fuerte como el que existía anteriormente. Me parece que ese ha sido el principal acierto que ha tenido este gobierno dentro de miles de desaciertos que han existido en términos económicos. Usted ha anunciado ya anticipadamente el asunto de la deuda externa. Estos dos últimos gobiernos, el del señor Correa y el del licenciado Moreno, han endeudado, diría yo, abismalmente al país. Ahora mismo se habla de una deuda que supera lo permitido por la Constitución.
supera el 40% y está sobre el 60% del Producto Interno Bruto. Pero un poco la preocupación es, ¿por qué se endeudó en el gobierno de Correa cuando había recursos, cuando había un alto precio del petróleo, cuando había una alta recaudación tributaria? Y ahora en el gobierno del licenciado Moreno en cuatro años también ha llegado a endeudamiento récord. Eso significa que el Ecuador este rato está hipotecado prácticamente, porque en 2021 tenemos que pagar como 6.000 millones de dólares el asunto de intereses y amortización. ¿Cómo vamos a salir en ese caso? La deuda externa, me imagino, no sé, un poco irresponsablemente se ha endeudado al país. A ver, Fernando, dos elementos principales y analizar los paralelismos y diferencias que existieron, tanto en el gobierno de Rafael Correa como en el gobierno de Lenín Moreno. Decir que, como dábamos cuenta al inicio de esta entrevista, el gobierno de Rafael Correa se ve fuertemente golpeado por una reducción en los precios del petróleo, y esa reducción pues lleva a buscar otras herramientas de financiamiento de las inversiones que ya se habían iniciado. Entonces, ahí hay un elemento, sí, de crecimiento. Es más, en los 10 años del gobierno de Rafael Correa, llegamos a tener la relación deuda-PIB más baja de la historia del Ecuador en dolarización, y después tuvimos un crecimiento ya cuando la situación no era favorable en términos de precios de petróleo, y después, bueno, se agudiza un poco más el tema con el terremoto que ocurrió en Manabí y Esmeraldas. ¿Qué pasa con el actual gobierno? Bueno, lo primero que se decía, y que yo le he manifestado, es necesaria una gestión de pasivos. Usted tiene que reducir el peso del costo de la deuda en el presupuesto del Estado. Se logra a mediados del año anterior, justamente antes de que el exministro Richard Martínez rompa el artículo 153 de la Constitución Política de la República del Ecuador y vaya a ocupar una de las vicepresidencias del Banco Interamericano de Desarrollo, justamente la vicepresidencia que se encarga de analizar el endeudamiento con los países en un claro conflicto de intereses. Pero más allá de la coyuntura de Richard Martínez, lo que existió es un fenómeno constante y sostenido de endeudamiento del gobierno anterior, no solamente para pagar o para cambiar deuda cara por deuda barata, sino que cuando uno ve, y usted me dirá, Fernando, y claramente se puede entender esto, si usted cambia deuda cara por deuda barata, la relación deuda-PIB no debería cambiar, pues lo que debería cambiar es que los intereses que usted paga van a ser menores en términos del presupuesto interanual, pero que usted va a seguir con los mismos 40.000 millones, 43.000 millones de deuda externa. Pero no, actualmente, como bien usted recoge, existen más de 60.000 millones de deuda externa. Entonces, no solo cambió deuda cara por deuda barata, también se endeudó y también prepagó por anticipado en plena pandemia, cuando se morían miles de compatriotas en la provincia de Guayas, en la provincia de Santa Elena. El exministro Richard Martínez adelantó 1.500 millones de dólares de pago a Goldman Sachs y a Credit Suisse como una muestra de lo que podría ser el gobierno ecuatoriano en términos de pago, y para evitar que se reduzcan los precios de los bonos ecuatorianos en mercados internacionales. Acuérdense que en el proceso de renegociación también el valor nominal de cada bono en el mercado internacional era del 30%, es decir, 30 centavos por cada dólar de deuda. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano acabó comprando a la par, comprando $1 de deuda con $1 que se paga. ¿Pero quiénes ganaron? Eso es lo que hay que descubrir, pues, mi querido Fernando. En los últimos meses, esos bonos considerados en los mercados internacionales como bonos basura fueron comprados por ciertos capitales buitre, muy probablemente detenedores de ecuatorianos. Entonces habrá que descubrir por qué esos 70 centavos por cada dólar de endeudamiento en mercados internacionales seguramente fueron a algunos bolsillos que habrá que descubrir con una auditoría de deuda externa. Una creencia popular, Víctor Hugo decía, ya no creo que lo diga, que cada niño viene con el pan bajo el brazo. Ahora cada niño viene con una enorme deuda bajo el brazo, que ahora da miedo que siga creciendo la deuda, pero ahí no podemos ni separarle ni a Correa ni a Moreno, que han endeudado al país realmente en forma abismal. A propósito de la deuda, ahora mismo se está hablando de la monetización, privatización, concesión, son términos un poco manejados por la tecnocracia, ¿verdad?
es la entrega de las grandes empresas, las más rentables del Ecuador, como el Banco del Pacífico, como CNT y como otras empresas, entrega por 3.500 millones de dólares que da una agencia estadounidense, ¿verdad? Y le da, pero bajo cuerda, como suelen decir, y le da con condiciones. Uno, que se venda eso y con eso se les pague, ¿verdad? Sí. Y dos, también ahí dicen un compromiso geopolítico, que le expulsemos a China del asunto del G5. ¿Cómo está eso? A ver, dos temas. Primero, el endeudamiento per se no es malo ni bueno, depende de para qué se endeuda. Si se endeuda para inversión, probablemente eso le va a significar un patrimonio y ese patrimonio se va a ver reflejado en su balance. Digamos, las personas se endeudan para comprar una casita, pagan su hipoteca y al fin del pago de la hipoteca se quedan con la casa, se quedan con parte de su patrimonio. Han logrado que ese activo se convierta en un patrimonio. El problema es cuando se endeuda y no se ve obras, no se ve escuelas, hospitales, vialidad, hidroeléctricas, etcétera. Ahí sí me parece que hay un problema real en el uso de esos dólares de endeudamiento porque terminan como ahorros, es decir, estamos pagando intereses para tener en el colchón de Suiza algunos miles de millones de dólares depositados porque preferimos creernos potentados en términos de recursos, aunque nuestra gente no tenga para comer, que esa es la realidad que vivimos actualmente. Usted ha comentado un tema importante, Fernando, y es el tema de que fue noticia en la semana anterior acerca de la Corporación de Desarrollo Financiero y otros bancos internacionales que entregaban 3.500 millones de dólares al Ecuador al 2,4% para que pueda cambiar deuda cara, deuda contraída con China, y no es precisamente deuda, es preventa petrolera a China, a cambio de quedarnos con esta, entre comillas, deuda más barata. Hasta ahí, bueno, la noticia que recibíamos los analistas, la noticia que podíamos conocer, parecía interesante, es decir, nos están prestando al 2,4%, 3.500 millones para quedarnos con nuestros barriles de petróleo y de esa manera poder obtener mayor rentabilidad para la economía ecuatoriana. Pero lo que no nos habían contado y que bien usted ha investigado, Fernando, es que esto estaba sujeto a una monetización de activos. ¿Y en qué consiste, pues, la monetización de activos? Bueno, los libros de teoría económica hablan de 4 formas de monetizar activos. Las concesiones de la operación y mantenimiento, la oferta pública de al menos el 49% del paquete accionario, la creación de empresas mixtas o la monetización de flujos futuros. Entonces, no ha sido el crédito de 3.500 millones al 2,4%. Ha sido esas condiciones más la pignoración de los flujos futuros de grandes patrimonios que tiene el Estado ecuatoriano. Hablamos, como bien usted decía, del Banco del Pacífico, de CNT, del Campo Sacha, que además es considerado como la fuente más importante, el oro de la corona, le dicen algunos, la fuente más importante de petróleo de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos terminan contando en ciertos medios de comunicación las verdades a medias y termina siendo función de los periodistas, de los analistas, el tratar de investigar qué hay atrás de esto, y cuando encontramos, vemos que lo que se quiere hacer es, en los últimos 120 días de gobierno, rifarse la riqueza de los ecuatorianos entre gallos y medianoche para supuestamente conseguir este crédito más barato que tendría como colateral, que tendría como pignoración los flujos futuros de nuestras empresas, de nuestro patrimonio, del patrimonio de sus hijos y de mis hijos. Muy bien, en todo caso, estamos a 120 días de un nuevo gobierno. ¿Qué le ha parecido a usted las propuestas, si es que las tienen, los candidatos a la presidencia de la República? Y en primer lugar habría que preguntarles, ¿ellos saben cómo va a quedar el país? ¿Cómo está el país? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Usted en estos 3 debates que ha habido, tomando en cuenta el oficial del CNE, ¿ha encontrado alguna claridad? ¿Ha encontrado alguna perspectiva en los candidatos para sacar al Ecuador de la crisis y pensar ya no en los banqueros, ya no en la deuda externa, ya no en la corrupción, sino pensar en el país que este rato tiene más de 3 millones de ecuatorianos en el desempleo?
Primero decirle que yo esperaría que los 16 candidatos sepan exactamente las condiciones en las que van a recibir el país. Y si no lo saben, como decía Angela Merkel, serán electos para corregir las distorsiones que se han generado o los errores que se han cometido en el gobierno actual y no para vivir los 4 años comentando de que no les dejaron la mesa servida. Y esto con otro tipo de palabras, evidentemente, lo decía Angela Merkel. La gente que se lanza a optar por una candidatura presidencial es gente que debe conocer exactamente que es electa para mejorar las condiciones de ese país. Después, en los debates, que más que debates han sido conversatorios desde mi óptica, porque cada uno ha podido hablar acerca de sus proyectos, acerca de sus ideas, pero no ha habido una contraposición de opiniones. Lo que yo he podido ver es que en ciertos candidatos existe un profundo desconocimiento de los temas económicos, que, por ejemplo, dicen que van a recibir créditos del Banco de Desarrollo de América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo al 0,6%, al 0,8%, al 1,6%, y no han visto la realidad de los multilaterales. Los multilaterales le prestan más o menos en un modelo cooperativo al 7%, al 6%, dependiendo del multilateral. Entonces, un desconocimiento de lo que se ofrece. Creo que lamentablemente no profundizan en el análisis económico, sino que más bien se han quedado en las ofertas, y ofertas que en muchos casos pueden ser necesarias. Por ejemplo, el tema de la rehabilitación de la demanda interna no solo es necesario, sino que es imprescindible. Y ahí he escuchado, por ejemplo, el tema de entrega de $1,000 para 1 millón de familias, que me parece que es reactivar el consumo interno. Lo dice el candidato Andrés Arauz. El candidato Guillermo Lasso también ha ofrecido una tarjetita mediante la cual las familias podrán consumir bienes de primera necesidad, digamos que tratando de igualar ofertas, ¿no? He visto desconocimiento profundo en cuanto a las nuevas tendencias de la economía, Fernando. Así, por ejemplo, he visto burlarse de la economía circular con cierta ironía algunos candidatos, entre ellos Guillermo Lasso y Yacu Pérez, cuando se propone el tema de la chatarrización de la tecnología, de la utilización del plástico, el cartón, para segundos usos, en lo que los estudiosos de economía llaman la economía circular. He visto actitudes burlescas que datan, por supuesto, que dan cuenta de la ignorancia que existe a nivel del debate público de la economía circular. Así como he visto también desconocimiento en algunos candidatos del tema de la economía naranja, del tema de la economía violeta. Entonces, creo que en el afán de captar votos, muchos candidatos lo que han buscado es desprestigiar estos temas que se ponen sobre la agenda del debate y que son importantes, porque se están debatiendo a nivel internacional, Fernando. La economía circular no es un tema que nos preocupa a los ecuatorianos, es un tema que le preocupa al mundo, el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Sí, Víctor Hugo, pero también hay el riesgo de que muchos de estos ofrecimientos sean meros populismos, sean unas ofertas simplemente para buscar clientes y ganar las elecciones, y que no sea posible realmente ejecutar esas propuestas porque están atravesadas, como digo, por un asunto populista. Y eso sería tan irresponsable como los otros que se burlan, pues, de Víctor Hugo. De acuerdo, yo lo que creo es que, por eso le decía, en los debates ha faltado condumio, por llamarle de alguna manera. Nos hemos quedado en los qués, no hemos profundizado en los cómo. No hemos rebatido en cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, por qué es necesario para la economía. No hemos analizado a fondo el tema del empleo, que se ha convertido en otro baratillo de ofertas. He escuchado desde 800,000 empleos con afiliación a la Seguridad Social. Me parece que hasta 3 millones de empleos ha llegado a ofrecerse por parte de algún candidato. Andrés Arauz habla de 800,000 empleos con afiliación a la Seguridad Social. Isidro Romero ofrece 3 millones de empleos. Isidro Romero, 3 millones. Guillermo Lasso, 2 millones de empleos. Entonces, como usted ve, hay diferentes ofrecimientos, pero en economía, igual que en la vida, el diablo está en los detalles. Entonces, a mí sí me hubiese gustado ver en los debates un poco más del cómo. Para terminar, que gobiernen todos y con eso solucionamos el empleo, pues.
Es que no estamos tan seguros de que es un tema de fácil solución, porque claro, si sumamos los 3 y 2, 5 y los 5.800.000, casi que logramos que toda la población económicamente activa esté trabajando. Bueno, qué pena, por ejemplo, que los debates no hayan llegado a conclusiones y a búsqueda de soluciones real, objetivas y no populistas, porque incluso, Víctor Hugo, hasta la propia vacuna está llegándose a los términos de un electorado populista, Víctor Hugo. Lamentablemente esto se ha dado por una mala gestión del gobierno actual nuevamente, es motivo de burla, de memes, de una serie de comentarios en redes sociales, el hecho de que le ofrezcan primero 200,000 vacunas, después 80,000 vacunas, después terminan llegando, me parece que 8,000 vacunas, llevan un contenedor inmenso, un vehículo grande, y en el vehículo grande se ve en una esquina, en la parte de abajo, las 8,000 vacunas, y de las 8,000 vacunas acaban llegando 16, 20 vacunas a cada uno de los hospitales, en un acto que suena más a una burla con respecto a los ciudadanos. Una propaganda, pero también, Víctor Hugo, le hemos oído al candidato Arauz decir que él tiene seguro 4 millones de vacunas del gobierno argentino. ¿Eso hasta dónde es tan prudente, es tan responsable manejar así? Mire, lo que yo digo es que lamentablemente este tema ha acabado en la arena política producto del desgobierno que estamos viviendo. Y claro, los candidatos en general terminan diciendo, ok, aquí no hay un cumplimiento del gobierno actual, yo ofrezco tanto, yo tengo relaciones con tal gobierno, yo tengo relaciones con el otro, yo voy a traer la vacuna de Rusia, yo la de Oxford, yo la de Canadá, yo la de Estados Unidos, y entonces se convierte nuevamente en esto que usted decía, en la politización de un tema que es importante, yo creo que es de los más importantes para los ecuatorianos, que es el tema de salir de esta pandemia. Yo creo que hay 3 temas importantes para los ecuatorianos en este momento electoral. Primero, el que usted manifiesta, la pandemia. Segundo, el empleo, me parece que es un tema trascendental y que los ecuatorianos quieren saber. Y tercero, la dinamización del consumo. Creo que son 3 elementos en los que se debe centrar el debate de la economía ecuatoriana en caso de que llegue a existir una segunda vuelta y que probablemente el debate cambie de formato, ¿no? Que tenga objetivos más precisos para los votantes, no solamente el qué, sino el qué y el cómo. Yo agregaría un elemento más, recuperar la plata de la corrupción para un poco aportar al presupuesto, aportar a la economía, no sé, porque es importante repatriar esa patria, ese dinero, repatriar esos recursos, así como se piensa repatriar algo de la Reserva Monetaria Internacional para cumplir ciertas ofertas de campaña, Víctor Hugo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo estoy de acuerdo con usted, Fernando. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que lamentablemente en las encuestas, en los sondeos que se le hace a la gente con respecto a esta elección, la gente no pone a la corrupción como uno de los elementos importantes. Yo coincido con usted, creo que es un elemento importante de debate, pero la gente dice, yo necesito mi refrigeradora vacía, yo necesito que mi refrigeradora vacía se llene, yo necesito que exista empleo de calidad, yo necesito poder fortalecer y llevar algo de consumo a mi familia. Yo necesito tener una vacuna que me permita salir a trabajar. Entonces, esas son las urgencias del pueblo y esas urgencias tendrán que obedecer los candidatos. Yo le agradezco a usted muchísimo, Fernando, por esta tertulia que hemos tenido hoy en la noche. Mi mejor de los deseos para que la gente vote, digo yo, con la cabeza, pero también vote con el corazón, vote con esperanza, vote con la absoluta certeza de que el Ecuador se merece días mejores, porque todos los ecuatorianos queremos eso para esta tierra, para este terruño que nos vio nacer. Muchas gracias al economista Víctor Hugo Villaquerez, analista económico y docente universitario, por haber comparecido esta noche en Pensamiento Crítico para decir su punto de vista, su opinión respecto a la marcha de la economía, a cómo va a quedar el país a partir del 24 de mayo del 2021. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico de este viernes, fin de semana 22 de enero del 2021 por GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.